Ok, pues bueno, lo primero es que este tema pertenece a la rama de la física moderna. La física moderna se refiere a todos los desarrollos de la física que se hicieron después de principios del siglo XX. O sea, física moderna es del siglo XX a la actualidad, y lo que la gente llama a veces la física clásica se puede, digamos, definir como la física que sucedió entre la época de Newton hasta el principio del siglo XX. Por lo tanto, nosotros en este curso, lo único que hemos estudiado hasta el día de hoy ha sido la física clásica, ¿verdad? Porque todos los desarrollos de la teoría de Newton, la parte de electromagnetismo, la parte de óptica, son teorías que aparecieron antes del siglo XX, que por ser teorías viejas no dejan de ser importantes de aprender, porque al fin y al cabo la mayor parte de las cosas que hacemos en la vida cotidiana se pueden explicar satisfactoriamente bien con la física clásica. Pero la física moderna introduce algunas correcciones que es importante tomar en cuenta en circunstancias especiales. Por ejemplo, una rama de la física moderna, como ya les he dicho, es la teoría de la relatividad especial. La teoría de la relatividad especial se encarga de describir los fenómenos que suceden a velocidades cercanas a la de la luz. Y hasta ahora nosotros hemos evitado, digamos, este tipo de problemas. Otra teoría muy importante y que es distinta a esta es la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad es distinta de la teoría especial de la relatividad. Aunque ambas se le atribuyen a la misma persona, se atribuyen a Albert Einstein, las dos teorías son muy diferentes, tanto en el contenido como en su complejidad. La teoría general de la relatividad es una teoría de la gravitación, se explica la gravedad, que toma en cuenta lo que ocurre cuando hay masas muy grandes. La ley de la gravitación de Newton, la que vimos el año pasado, la que dice que la gravedad se calcula con el inverso del cuadrado de la distancia, en muchas ocasiones no aplica. Y en lugar de utilizarla, hay que usar la teoría de la relatividad general. Ahora bien, una diferencia muy importante es que la teoría especial de la relatividad, o sea, la primera, se formuló en el año 1905. Y para entender esta teoría, hace falta aplicar únicamente las matemáticas de colegio. Una teoría muy sencilla en realidad. La teoría general de la relatividad se formuló más o menos en el año 1916. Eso quiere decir que Einstein tardó 10 años entre una teoría y la otra. Y esta teoría, la teoría general de la relatividad, requiere conocimientos de matemática muy avanzados. De hecho, la razón por la cual Einstein tardó tanto tiempo en desarrollar la teoría general de la relatividad es porque él tuvo que pasar mucho tiempo aprendiendo matemáticas, aprendiendo cosas que él no conocía. La matemática de la teoría general de la relatividad ya la habían desarrollado anteriormente otras personas, pero esa teoría no formaba parte, digamos, de los contenidos de estudio de los físicos. Entonces, como Einstein fue el primero en
encontrar una aplicación física a esta matemática, él tardó muchos años en aprender. O sea, él decía que a él le costaba mucho. Y en la actualidad, cuando una persona entra a la carrera de física, el curso de relatividad general es optativo. O sea, eso quiere decir que ustedes pueden estudiar física y no saber nada de relatividad general. Para estudiar relatividad general, ustedes tienen que dedicar mucho tiempo a estudiar la parte matemática, que es bastante compleja. Otra teoría muy importante es la teoría de la mecánica cuántica. Esta teoría apareció después de 1925, más o menos. Y lo que, digamos, su principal uso, podemos decir, es estudiar la energía en sistemas muy pequeños. Así, por ejemplo, la teoría de mecánica cuántica forma las bases para estudiar, podemos decir, la física molecular, física atómica, física de partículas, física de la materia del estado sólido y otras más. En cambio, la física clásica, ¿verdad? Lo que incluye es, bueno, incluye teorías como la mecánica de Newton, la gravitación de Newton, el electromagnetismo, ¿verdad? Y la óptica. Y la termodinámica, que no estudiamos a profundidad en este curso. Termodinámica. Uno de los mayores retos de la física actual, o sea, de hoy en día, es poder hacer que los postulados de la teoría de la relatividad puedan coincidir con los de la mecánica cuántica, porque al parecer hay un gran problema para estudiar fenómenos que sean a la vez muy pequeñitos y que involucren masas muy grandes. Esa es parte de la dificultad que hay, por ejemplo, a la hora de estudiar un agujero negro. Un agujero negro es un sistema físico donde hay una masa muy grande concentrada en un punto muy pequeño. Y por eso no sabemos qué es lo que hay dentro de un agujero negro. ¿Okay? Si algún día alguna persona logra hacer, hacer coincidir los postulados de ambas teorías, posiblemente vaya a ser un descubrimiento muy importante en la física teórica actual. Entonces, lo primero que vamos a estudiar nosotros de todo esto va a ser la teoría especial de la relatividad o la relatividad especial. Ok, primero vamos a hacer un breve repaso de lo que es la luz, ¿verdad? Desde la antigüedad las personas se preguntaron qué era la luz, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigua Grecia la gente creía que la luz era algo que salía de los ojos de las personas e iluminaba las cosas, ¿verdad? O sea, la gente creía que la luz era algo que salía de nuestros ojos. Pero bueno, ya más seriamente, digamos, o un tiempo después, los científicos como Galileo, como Newton, razonaron que la luz tenía que ser alguna especie de objeto que viajara por el espacio, ¿verdad? Y que se moviera a una velocidad que no fuera infinita, o sea, una velocidad que tuviera un valor que se pudiera medir. La principal razón para creer eso, ¿verdad? Tiene que ver con el estudio de la óptica. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la luz que se refleja en un espejo, entonces parte del análisis que nosotros hacemos es imaginarnos que la luz es un rayo que viaja, pega y se refleja, ¿verdad? Entonces, para que la luz pueda hacer eso,
la luz tiene que estar antes en un lugar y después tiene que estar en otro lugar, ¿verdad? Entonces, Galileo y Newton dijeron que la luz tenía que ser entonces una partícula que se moviera con una velocidad que no fuera infinita. Galileo y Newton. La luz es un objeto que se mueve en línea recta a una velocidad no infinita. No infinita, pero sin embargo muy grande, ¿verdad? Cuando nosotros encendemos la luz de una habitación, a nosotros no nos da tiempo de ver, ¿verdad? De ver cómo la luz viaja por el espacio o cómo la luz ilumina las partes oscuras del cuarto, ¿verdad? Pues, aunque la luz viaja muy rápido, tiene que viajar a una velocidad que no sea infinita. Por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces se dio por un hecho que esa velocidad posiblemente no se podía medir. Galileo había desarrollado un experimento donde él tenía, tenía dos montañas, ¿verdad? Como en un valle, y entonces él se ponía en una montaña, hacía una fogata, y ponía un espejo en la otra montaña. Y entonces él le pedía a otra persona que midiera la distancia que hay entre las dos montañas, y el experimento consistía en cubrir la fogata, ¿verdad? Quitar el cobertor y contar cuánto tiempo tarda la imagen en aparecer en el espejo, ¿verdad? De manera que él podía calcular la velocidad de la luz, tomando en cuenta el tiempo que le tomará al hacer este viaje de ida y de vuelta, ¿verdad? Ahora, obviamente, hoy en día sabemos que esa forma de medir la velocidad de la luz tiene varios inconvenientes, ¿verdad? El primer inconveniente, más importante, es que ese experimento depende del tiempo de reacción de Galileo. Es decir, depende del tiempo que le toma al cerebro de Galileo o de cualquier persona darse cuenta que apareció un reflejo en el espejo. Y ese tiempo de respuesta puede tardar varios segundos. Entonces, no es práctico, digamos, que una persona por sí sola mida la velocidad de la luz viendo el reflejo que tiene la luz en un espejo lejano. Es una forma bastante imprecisa de medir la velocidad de la luz. No es práctico. Sin embargo, en el siglo XIX, es decir, en los años 1800 y resto, ¿verdad? James Maxwell, que era un científico escocés, introdujo la teoría del electromagnetismo. Que la teoría del electromagnetismo básicamente es la fórmula de la ley de Coulomb y la ley de Ampère que usamos para calcular campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, Maxwell se dio cuenta, haciendo puros cálculos, que si él construía una máquina, digamos, una máquina que tuviera un carrito, digamos, que estuviera conectado a una esfera que tuviera una carga eléctrica muy grande, y él ponía este carrito a oscilar de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, que se moviera de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, que no se moviera en línea recta, sino que se moviera de izquierda a derecha sucesivamente. Entonces, esta carga eléctrica iba a empezar a producir un campo eléctrico y un campo magnético. Un campo eléctrico porque es una carga, una partícula cargada, y un campo magnético porque la carga al oscilar
produce una especie de corriente que se traduce en la aparición de un campo magnético. Entonces, él se dio cuenta que al hacer esto tenía que aparecer una onda electromagnética. Una onda electromagnética ocurre cuando una carga eléctrica oscila y produce una perturbación que viaja por el espacio, que consta de un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, Maxwell encontró una fórmula para calcular la velocidad a la que viaja esa onda. Pues Maxwell lo que vio fue que esa velocidad se calcula con esta ecuación. Se calcula con la raíz cuadrada de 4pi por la constante de Coulomb dividido entre la permeabilidad magnética del vacío. Esa velocidad es entonces 4pi por 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado, dividido entre 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes. Y aunque ustedes no lo crean, esto es igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. ¿Verdad? ¿A dónde han visto ese número antes? Esa velocidad es lo que hoy en día llamamos la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, no pasó mucho tiempo, digamos, para que los científicos se dieran cuenta de que las ondas electromagnéticas eran realmente la luz, ¿verdad? O sea, la luz que nosotros vemos es una onda electromagnética. Cuando nosotros percibimos los diferentes colores, lo que estamos viendo realmente son diferentes tipos de ondas con diferentes energías. Hay ondas que podemos ver y hay ondas que no podemos ver porque nuestros ojos no están hechos para percibirlas. Por ejemplo, nosotros podemos ver el color violeta, pero no podemos ver la luz ultravioleta. O podemos ver el color rojo, pero no podemos percibir la luz infrarroja, ¿verdad? Entonces, las ondas que no se pueden ver sí tienen, digamos, importancia, al menos en la vida cotidiana, porque permiten poner en funcionamiento los radios, los televisores, ¿verdad? Porque emiten ondas de radio, emiten radiofrecuencias. Algunas veces las ondas, cuando son muy energéticas, se pueden usar para algunos tratamientos médicos, como los rayos gamma, por ejemplo, o los rayos X. Esperamos, todo ese conjunto de fenómenos, los rayos gamma, los rayos X, las ondas de radio, la luz visible, ¿verdad? Son todos diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno que son las ondas electromagnéticas. Entonces, Maxwell lo que hizo fue demostrar con su teoría que la luz viaja a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Y claramente esa velocidad es mucho más grande que cualquier velocidad que nosotros podamos soñar con alcanzar en época de él y en época de nosotros. Por ejemplo, nuestro planeta, que se mueve muy rápido alrededor del Sol, se mueve a una velocidad aproximada de
Vamos a ver, la Tierra se mueve a 3 por 10 a la 4 metros entre segundo alrededor del Sol. Esa velocidad es muy alta y sin embargo es despreciable comparada con la velocidad de la luz, ¿verdad? Por ejemplo, esta velocidad, solo para que tengamos claro, esta velocidad no es la mitad de esto. Esta velocidad es una 10.000ª parte de la velocidad de la luz. Y si la Tierra se mueve a esa velocidad, pues nosotros nunca en la historia hemos podido construir un aparato que se mueva más rápido que eso, ¿verdad? Tal vez algún día alguien invente una nave espacial que deje más rápido que la velocidad a la que se mueve la Tierra, pero difícilmente, lo veo yo, alguien llegará a alcanzar una velocidad que sea cercana a la de la luz, porque es demasiado alta. Entonces, cuando sucedió esto, los científicos quisieron ver si se podía fabricar un aparato que midiese experimentalmente la velocidad de la luz. Y ahí fue cuando inventaron un aparato llamado el interferómetro. Un interferómetro básicamente es un aparato que se puede usar para medir la velocidad de la luz. Voy a explicarles cómo funciona, aunque no es importante que entiendan en detalle, digamos, sus detalles, porque nada más es algo que vamos a ver muy por encima. Entonces, para tener un interferómetro, nosotros tenemos que tener primero una fuente de luz. Puede ser, por ejemplo, el sol, o puede ser un bombillo, o cualquier otra fuente natural o artificial. Entonces, esa fuente emite un rayo, ¿verdad? Y ese rayo se hace pasar a través de una placa que vamos a llamar un semiespejo. Un semiespejo. Un semiespejo es un material que deja pasar algunos rayos de luz y otros los, ¿cómo se dice? Y otros los, no, me entiendo, no es semiespejo, es una semilente. Semilente, semilente. Algunos rayos los deja pasar y otros los refracta. Entonces, hay un rayo que sigue recto y hay otro rayo que sale formando un ángulo de 90 grados, así. Luego, ambos rayos golpean unos espejos y por lo tanto aparece un rayo que se devuelve por aquí y uno que se devuelve por acá. Y cuando pasan por la semilente, se juntan y salen ambos por acá. Y se coloca al final una placa fotográfica. Una placa fotográfica es una superficie que reacciona ante la luz, ¿verdad? Como las que usaban antes para tomar fotografías. Entonces, la luz, como hemos visto, es una onda. Eso quiere decir que la luz que va viajando va oscilando. Así. Cuando la luz pega en el espejo, se devuelve y también viene oscilando. Tanto la luz que sube como la luz que viaja. Y como la luz que sale por la semilente al final. Entonces,
En un interferómetro, nosotros podemos medir cuánto mide cada uno de los brazos del interferómetro. Es decir, cuánto mide cada uno de los caminos de la luz. Y también se puede medir cuántas onditas viajan a través de cada camino. Si uno de los brazos fuera más largo que el otro, entonces, cuando la luz llega a la placa fotográfica, puede ser que una de las ondas golpee estando en el punto más a la derecha y la otra golpee estando un punto más hacia la izquierda, ¿verdad? Cuando eso ocurre, se llama que eso es una interferencia destructiva. Entonces, lo que se busca siempre es que la luz cuando golpee con los dos rayos igual, en la misma fase. ¿Ok? Entonces, eso permite calcular cuántas ondas viajan en cada uno de los brazos o cuántas montañitas viajan, ¿verdad? De estas. Y eso al final permite hacer un estimado de cuál es el valor de la velocidad de la luz. El interferómetro fue usado por primera vez por unos científicos llamados Michelson y Morley en 1887, creo que. Ok. Entonces, cuando Michelson y Morley inventaron el interferómetro, ellos tenían una idea muy específica en mente. Ellos querían poner a prueba una teoría que existía en aquella época, que era la teoría del éter. Ok. Cuando en la naturaleza nosotros vemos una onda, las ondas siempre viajan a través de un medio. Por ejemplo, las olas del mar son ondas que viajan a través del agua. Entonces, el agua es el medio por el cual viajan las ondas de mar, ¿verdad? Si no hubiera agua, pues claramente no podría haber ondas en el mar. El sonido es también una onda. El sonido que nosotros oímos se produce cuando las moléculas de aire oscilan con respecto a sus posiciones de equilibrio. Entonces, si no hubiera aire, nosotros posiblemente no podríamos oír, porque las ondas de sonido solamente existen cuando hay aire, o sea, solamente pueden existir cuando el aire está oscilando. Sin embargo, los científicos se dieron cuenta, efectivamente, que la luz es una onda y es una onda que viaja por el vacío. O sea, la luz del sol, por ejemplo, llega a la Tierra cuando ha viajado por el espacio exterior. Entonces, los científicos propusieron una teoría que dice que el universo, todo el espacio exterior, está lleno de una sustancia llamada el éter. Y el éter es el medio a través del cual viaja la luz. El éter, vamos a ver, el éter era el medio que llenaba el espacio por donde viaja la luz, o por donde viajaba la luz, como lo en pasado. O sea, ellos imaginaron que el espacio donde se encuentre el sistema solar, las estrellas, o sea, todo estaba lleno de éter, ¿verdad? Inclusive posiblemente había éter en el aire, porque la luz viaja a través del aire. Quizá no había éter en el interior de la materia sólida, porque la luz, como podemos ver, no atraviesa los sólidos, o no atraviesa algunos sólidos, ¿verdad? Sin embargo, el éter era una teoría un poco problemática porque requería inventarse una sustancia que tuviera algunas propiedades muy particulares. Por ejemplo, si el universo estuviera realmente lleno de una sustancia llamada éter, entonces los planetas que giran alrededor del Sol deberían con el tiempo irse frenando, ¿verdad? Porque cuando van chocando contra el éter, la fricción nos va deteniendo poco a poco, hasta que eventualmente chocan contra el Sol o se detienen. Y
Afortunadamente, la Tierra y los demás planetas no hacen eso. O sea, los demás planetas no caen, digamos, hacia el Sol. Entonces, el éter tenía que ser una sustancia que interactuase con la luz, pero que no interactuase con los planetas o con la materia del universo. O sea, tenía que ser solamente un medio por el cual viajara la luz. Entonces, la forma en que los científicos pensaban que se podía demostrar que existía el éter era haciendo el siguiente experimento. Ellos iban a hacer una medición usando el interferómetro. Digamos que esto es el Sol. Y digamos que esta es la Tierra. Entonces, la Tierra, como sabemos, se mueve en una órbita alrededor del Sol. Y según esta teoría, tanto el Sol como la Tierra se debían mover con respecto al éter. Entonces, imaginémonos por un momento que el éter es como un viento que soplaba en el espacio exterior. Digamos que el éter, por ejemplo, viajaba en esta dirección. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Sol realmente era el que se movía con respecto al éter. Entonces, cuando la Tierra se encuentra en esta parte de su órbita, la luz que nos llega del Sol tenía que viajar más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la luz tenía que viajar más rápido en esta parte de la órbita de la Tierra? Y por el contrario, la luz debería viajar más lento en esta parte de la órbita. Exactamente, ¿verdad? Aquí viaja más, aquí la luz se percibe como si viajara más rápido porque va a favor del éter. Y en esta parte de la trayectoria, la luz se percibe más lenta porque va en contra del éter. Y en las demás partes, pues, sería un valor intermedio, ¿verdad? Entonces, Michelson y Murray pasaron un año haciendo mediciones de la velocidad de la luz del Sol, ¿verdad? O sea, por ejemplo, empezaron aquí en enero. Digamos que aquí es enero, ¿verdad? Midieron cada mes, ¿verdad? Aquí en mayo, mayo, en julio, en octubre, ¿verdad? Entonces, ellos esperaban que las medidas que hicieran en un mes, fueran ligeramente distintas de las que midieran el otro mes, ¿verdad? Y que fueran significativamente distintas las que midieran en enero y en julio. Entonces, si ellos lograban hacer una medición muy precisa, ellos podían deducir a qué velocidad soplaba el éter contra el sistema solar. Y eso hubiera demostrado, sin lugar a dudas, que el éter existía. ¿Y saben qué fue lo que pasó? ¿Cómo? No, no le salió exactamente.
en el experimento de Michelson y Morley, todas las mediciones que hicieron reportaron el mismo valor para la velocidad de la luz. Entonces, cuando Michelson y Morley se dieron cuenta de eso, ellos al principio creyeron que posiblemente se debía a que el aparato que usaron no estaba bien, ¿verdad? O que simplemente el experimento que propusieron tenía algún error, alguna falla. Entonces, para verificarlo, hicieron un experimento diferente. Entonces, en el segundo experimento que hicieron, ellos lo que hicieron fue medir la luz que emite una estrella muy lejana. Entonces, en una parte del año, la Tierra viaja hacia esta dirección y en otra parte del año, la Tierra viaja hacia esta otra dirección. Y aquí hay una estrella que está muy lejos del Sol. Obviamente, esto no está a escala, pero digamos que la idea, ustedes la entienden, ¿verdad? Entonces, la Tierra, como ya les había dicho, viaja a una velocidad aproximada de 3 por 10 a la 4 metros entre segundo. Y entonces, la idea de ellos fue que en una época del año, la luz que llega de esa estrella llega de frente, ¿verdad? Y en otra época del año, la luz que nos llega detrás. O sea, porque en esta época nosotros nos estamos alejando y aquí nos estamos acercando. Entonces ellos dijeron, bueno, con el interferómetro deberíamos ver que en esta época la velocidad que se mide, la velocidad que se mide debería ser la velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra, digamos. Y en esta otra época la velocidad que se mide debería ser la velocidad de la luz menos la velocidad de la Tierra, porque vamos hacia otro lado, ¿verdad? Y lo que encontraron, adivine qué fue. Que sin importar la época del año, la velocidad de la luz que emite la estrella siempre es la misma. Que emite la estrella siempre es la misma. Pues por muchos años, Michelson y Morley creyeron que ellos efectivamente habían fracasado como físicos, porque no pudieron demostrar la existencia del éter, o sea, no pudieron medir la velocidad a la que se mueve el éter. Y mucha gente, al darse cuenta de esto, decidieron que iban a hacer sus propias variedades de este experimento, ¿verdad? Entonces, ellos usaron el interferómetro para medir la velocidad de la luz cuando la luz la emiten estrellas o planetas o la emiten otros objetos que se mueven muy rápido. Y siempre que se hace ese experimento se encuentra que la velocidad de la luz es la misma, sin importar la velocidad a la que se mueva la fuente y sin importar tampoco la velocidad a la que nos movemos nosotros. Y nadie sabía por qué, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el año 1905, Einstein, que todavía no era un físico famoso, ¿verdad? Postuló la teoría especial de la relatividad. La teoría especial de la relatividad
en parte explica por qué ocurre todo esto. Lo que Einstein dice es que nosotros, en lugar de intentar entender por qué es que la luz siempre viaja a la misma velocidad, tenemos que asumir eso como si fuera un hecho. O sea, eso simplemente es una característica del universo en el que vivimos y tenemos que aprender a aceptar esa realidad. Entonces, la teoría especie de la relatividad tiene dos postulados. El primer postulado dice algo así como lo siguiente. Todas las leyes de la física son las mismas, sin importar en cuál marco de referencia inercial se observa. ¿Ustedes se acuerdan qué es un marco de referencia inercial? ¿Y cómo se diferencia de uno que es no inercial? Un marco de referencia inercial era aquel marco de referencia que se mueve a velocidad constante. O sea, lo que dice Einstein es que si usted observa un fenómeno cuando usted está quieto en la acera de la calle y cuando usted lo observa montado en un tren que se mueve a cierta velocidad en línea recta, entonces usted debe ver eso exactamente igual. El primer postulado en realidad se parece mucho a la primera ley de Newton. De hecho, es casi lo mismo. ¿Se acuerdan que la primera ley de Newton dice que cuando un cuerpo se encuentra libre de fuerzas, entonces se debe mover con velocidad constante? Bueno, lo que dice Einstein es que ese principio se puede traducir en que las leyes de la física son las mismas sin importar a qué velocidad estoy viendo. Lo cual, en cierto sentido, se puede, digamos, traducir en afirmar que en realidad no existe un marco de referencia que sea preferible a otro, porque todos los marcos de referencia que nos propongamos son equivalentes, siempre y cuando se muevan a la misma velocidad. Y el segundo postulado dice que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma sin importar a qué velocidad se mueve la fuente o se mueve el observador. Y ese segundo postulado sí es algo completamente nuevo, o al menos para nosotros, ¿verdad? Entonces, el segundo postulado de Einstein es simple y sencillamente lo que Michelson y Murley detectaron, y es que la velocidad de la luz es siempre la misma, sin importar a qué velocidad se mueve la fuente y a qué velocidad se mueve el observador. Y ese segundo postulado no es para nada obvio, ¿verdad? No es obvio. Entonces, para poner esto en contexto, digamos que si ustedes están en la calle y hay una fuente de luz brillando, entonces, cuando ustedes miden la velocidad a la que viaja la luz, ustedes deben medir que esa velocidad es c. Pero si ustedes hacen otro experimento donde ustedes están en reposo
Y en cambio hay un carrito que tiene la fuente de luz y ese carrito viaja hacia ustedes a una velocidad v. Entonces, sin importar a qué velocidad se mueve el carrito, la velocidad de la luz que ustedes observan tiene que ser también c. ¿Ok? Es la misma, s. Entonces, claramente, este tipo de situaciones no se habían contemplado antes porque antes no había forma de medir la velocidad de la luz, ¿verdad? Por ejemplo, Newton no sabía esto. No lo sabía no porque él fuera tonto, ¿verdad? O porque fuera ignorante, sino porque él no tenía forma de saber a qué velocidad se movía la luz. O sea, nunca pudo conocer lo que es el experimento de Michelson-Morley. Pero Einstein lo que dijo fue, bueno, simplemente aceptémoslo como un hecho y ya, fin de la historia. Ahora, si ustedes quieren saber qué es la cosa más terrorífica de toda esta historia, es que Einstein no conocía el experimento de Michelson-Morley. O sea, él llegó a decir eso sin tener ninguna prueba experimental. Einstein llegó a esta conclusión cuando él estudió la teoría electromagnética de Maxwell, esta teoría de acá. Porque aparentemente la teoría de Maxwell también predice que la velocidad de la luz es la misma sin importar la velocidad de la fuente y el observador. Pero, casualmente, ya para la época en que Einstein dijo esto, Michelson y Morley ya tenían muchos años de haber publicado su experimento y entonces eso sirvió como una corroboración experimental de que lo que dice Einstein tiene sentido, ¿verdad? Entonces, de hecho, el experimento de Michelson-Morley demostró el postulado más importante. Ellos demostraron que el éter no existe y que además los postulados de la teoría especial de la relatividad de Einstein tienen sentido experimental. Claro, ¿verdad? Uno puede darse cuenta que aceptar estos postulados entonces trae consigo varias paradojas. En primer lugar, ¿cómo es posible, por ejemplo, que la luz viaje a la misma velocidad sin importar la velocidad de la fuente o el observador? Eso quiere decir que el espacio y el tiempo se deben estirar y contraer de maneras un poco extrañas para hacer que la velocidad de la luz sea siempre la misma. O sea, que el tiempo que le toma a la luz viajar cierta distancia puede ser diferente cuando lo miden una persona que está en reposo o cuando lo mide alguien que está montado dentro del carro, ¿verdad? Y eso es algo bastante poco intuitivo. Ok, vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ay. ¿Cómo? Sí, sí, vaya, vaya. Ok, cuando decimos que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma, hay que enfatizar que es en el vacío, ¿verdad? Cuando nosotros vimos el tema de óptica, ustedes se acuerdan que los materiales como la luz o el aire tienen distintos índices de refracción que miden la velocidad de la luz en ese medio. Por ejemplo, la luz viaja más despacio en el agua que en el aire. Entonces, este postulado aplica solamente a la velocidad de la luz cuando la luz viaja en el vacío, que es el medio en el que viaja más rápido. De hecho, sí es posible que un objeto viaje más rápido que la luz, siempre y cuando viaje a través de un medio donde la luz viaje más despacio que en el vacío.
Se llama a la radiación de Cherenkov. Vamos a ver, la radiación de, creo que se escribe así, Cherenkov, es un apellido ruso, ¿verdad? Es lo que sucede cuando una partícula viaja más rápido que la luz en cierto medio. Por ejemplo, en el agua, esto ocurre cuando una partícula viaja más rápido que la velocidad en el agua, que es 2.25 por 10 a la 8 metros entre segundo, pero aún así viaja más despacio que c. Y c siempre va a ser la velocidad de la luz en el vacío. 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. ¿Alguno de ustedes vio la serie de Chernobyl? La de HBO. Un episodio. ¿Usted se acuerda cuando fue el primer episodio que cuando el reactor explotó, la gente veía que el reactor salía una luz azul? Eso es porque las partículas del reactor viajaban más rápido que la luz en el aire. O sea, viajaban desmadradas, o sea, demasiado rápido. Y eso generalmente ocurre cuando hay una fuente de radiación peligrosa, ¿verdad? Entonces, la radiación de Cherenkov hay que evitarla siempre, porque quiere decir que hay partículas súper peligrosas que viajan muy rápido. Obviamente, la radiación de Cherenkov no puede ocurrir en el vacío, porque en ese medio la luz viaja exactamente a la velocidad del vacío, ¿verdad? Que es lo más rápido posible. Ok. Entonces, Einstein se dio cuenta rápidamente que al aceptar este postulado, entonces iba a ser necesario replantearse todas las fórmulas físicas conocidas hasta ese entonces. Entonces, Einstein lo que hizo fue reescribir todo lo que hizo Newton, pero tomando en cuenta este postulado. Entonces, en este curso, bueno, en esta parte del curso vamos a ver entonces cuáles son las modificaciones que introdujo Einstein en la teoría de Newton, ¿verdad? Y en cuáles casos son importantes aplicar y en cuáles casos no hace falta porque dice lo mismo. La teoría de Einstein predice que los fenómenos ocurren de manera distinta cuando viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Ahora, cuando la gente escucha hablar acerca de la teoría de la relatividad, lo que la gente piensa es que la relatividad dice que no puede haber ninguna partícula que viaje más rápido que la luz. Eso es cierto, pero ese enunciado no es un postulado. Ese enunciado es una consecuencia de estos dos postulados. Entonces, en la siguiente clase que tengamos, bueno, supongo que va a ser de este miércoles en 8, vamos a demostrar por qué no es posible que una partícula viaje más rápido que la luz a partir de estos postulados de la relatividad especial. ¿Ok? Y bueno, dejémoslo hasta acá entonces.